¿Cuál es la personalidad del Señor? Amén. ¿Quién dice amén a esto? Vamos a irnos a Romanos 1:20 y dice así: porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? Su poder eterno, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que todo lo que es invisible, todo lo que no podemos ver, todo su poder, toda su deidad, se hace visible con las cosas visibles. Desde los primeros días en que Dios creó el cielo y la tierra con su propia voz, podemos ver cómo solamente lo que no se veía antes, Dios lo hace por medio de su palabra, por medio de su poder. Amén. Así que todo lo que nosotros vemos es irrefutable que en verdad podamos decir que Dios existe. Amén. Mira que los judíos investigan en la ciencia, investigan los científicos, las cuestiones del cerebro, y por más que han querido investigar y ver de cómo funciona, no han podido ni siquiera poder descubrir el 5 al 10% de todo el funcionamiento. Todavía son incógnitas, porque Dios lo creó. Sí. Y todo lo que existe en la naturaleza, cuando tú ves el cielo, cuando tú ves, mira, a veces cuando yo paso por mi colonia, yo digo, wow, cuántas clases de plantas hay. Miles y miles de clases de plantas, de palmeras, de flores. Sí, hoy se me dio por cuidar, ¿cómo le llaman a esas plantas desérticas que son cactáceas? Pero también tiene suculentas de 1000 formas hay. Suculentas de esta forma, forma de florecita, de las que crecen hacia arriba, de las que se caen. Y yo digo, wow, cuántas formas tan diferentes hay en la naturaleza. Y podemos ver, si nos vamos al Génesis, voy a tomar aquí porque el internet me falló. Esperemos que este no me falle. Génesis 1. Y dice la palabra: Dios en el principio creó ¿qué? Los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo: exista la luz. Y separó la luz ¿de qué? De las tinieblas. Y la luz existió. No existía la luz. Y la luz existió. Y separó entonces también las tinieblas. A la luz le llamó día, a las tinieblas le llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y fue que el primer día. ¿Qué hizo el primer día? Separó la luz de las tinieblas. El grande y Dios Padre Celestial, el creador de los cielos y de la tierra, hizo una primera separación. Y dijo: exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban que están abajo de las aguas que están arriba. O sea que tú no habías antes meditado en este segundo versículo, había aguas en el cielo, todo estaba inundado, el cielo tenía aguas y separó, dice aquí la palabra, las aguas que estaban en el firmamento y las puso abajo y las dividió y creó así el cielo y separó el cielo de la tierra. Y después dijo, en el 9 nos vamos, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco, y así creó Dios que la tierra y los mares que nosotros conocemos. Y consideró que esto era bueno. Y fíjate muy bien lo que dice en este versículo 11. Y dijo Dios: que haya vegetación.
la tierra que produzca hierbas y den semilla, ¿sí? Y los árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y todo lo creó Dios. Y después el Señor hizo a todos los animales, toda la fauna en el día 6. Y en el día 7 dijo, en el día 6 todavía, perdón, dijo, vamos a crear ahora sí. Ahora, después de todo, vamos a crear nuestra máxima creación y va a ser el hombre. Y vamos a hacerlo conforme a qué, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso lo podemos ver más adelante en el día 6. Y el día 7 Él descansó. Amén. Deme un momentito para ver si puedo conectar el internet, que ya estaba, ya está. Listo. Perfecto. Así que vemos que Dios, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterna deidad, yo quiero que te imagines esto, las hace claramente visibles para nosotros. ¿Quién ha ido al campo? ¿Quién ha visto también esos paisajes increíbles, esos atardeceres, esos amaneceres? Podemos ver que la deidad de Dios se vuelve tangible al momento de que simplemente abrimos nuestros ojos. Simplemente el hecho de que puedas ver a un bebé, puedas ver un nacimiento, podemos ver que es un milagro de Dios. Los bebés, las vidas. Dile al que está a tu lado, tú eres un milagro. Tú eres un milagro del Señor. Y el Señor se manifiesta con muchos atributos. Y podemos nombrar alguno de esos atributos que el Señor tiene. Él es eterno. Él no se inmuta, no se sorprende. Él es omnipotente, todo lo puede. Él es omnipresente en cualquier lado, en cualquier lugar. Él está, puede estar. Él es omnisciente, todo lo sabe. Todo lo que tú estás pensando, Él lo sabe. Todo lo que estás sintiendo, Él lo sabe. Y aún dice que Él conoce cada uno de los cabellos de tu cabeza. Ni siquiera uno sabe, ¿verdad? O algún día te pones 1, 2, 3, 4, 5. No, ¿verdad? Él lo sabe todo. Él sabe cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro sistema. Por eso Él es un Dios de milagros, porque Él sabe cómo sanarte, cómo curarte, cómo traer una manifestación sobrenatural sobre tu vida y sanarte y hacerte pleno, hacerte plena. Y Él es santo. En Apocalipsis nos menciona que Él es santo, santo, santo. Y los ángeles cantan en los cielos y dicen: santo, 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 porque Él fue santo, es santo y no dejará de ser santo y por siempre será santo. Sí. En la palabra de Dios lo mencionan como Yahweh, que es la forma correcta de decir Jehová. Sí, muchos dicen Jehová, 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 pero la manera correcta de mencionarlo es Yahweh. ¿Tú lo sabías? Porque en el abecedario hebreo no existe la J. Ni siquiera Jesús, por eso es Yeshua. ¿Verdad? Como a veces aprendemos cosas que más bien se culturalizan, porque nosotros los latinos sí tenemos una J. Amén. Los atributos de Dios también son reflejados en el ser humano de las siguientes formas. Dios es amoroso. El Señor te ama. Es más, no solamente es amoroso, Dios es amor. Él es misericordioso. Dice que su misericordia es como nueva cada mañana.
Él es paciente. ¿Y sabes por qué Él es paciente? Porque dice la palabra de Dios que su ira, sí, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Mira, podemos estar errando, podemos cometer muchos errores, podemos estar pecando y el Señor nos ve, mira, desde el cielo o está contigo a un lado tuyo y dice: ¿a qué horas este hijo cabezón va a dejar de pecar? ¿Se va a ir a la muerte? ¿Le va a ir mal a su familia? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Pero cada misericordia es nueva para nosotros cada mañana. Y yo no sé si a veces tú te has dormido quizá triste, quizá con conflictos en tu cabeza, quizá con situaciones en tus emociones, y al siguiente día, ¿qué sientes? Nada, ¿verdad? Porque aún Dios en tus sueños es un Dios reparador. Él es un Dios que te sana aún en tus sueños. Yo he tenido esas experiencias. El Señor es Rafa, el Dios nuestro sanador, el Señor que nos sana, y no solamente nos sana en el área física, también nos sana en el área espiritual, en nuestra alma, y dice que Él es fiel. Él siempre es fiel. Nosotros no somos fieles con Él a veces no cumplimos nuestra palabra, pero Él dice: yo soy fiel. Él es benigno, Él es bueno siempre. Dios es bueno. Y podemos encontrar en la palabra de Dios que Dios también es eterno. Dios no tiene principio y no tiene fin. Por eso cuando nos ponemos por ahí esa arracada, cuando se contrae el matrimonio, decimos que el amor es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Así es el amor de Dios. Muy imposible de entender, porque lo entendemos conforme a nuestros pensamientos y no conforme a lo que es Él. En Salmos 92 vemos que antes que naciesen los montes y se formase en la tierra el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Él es Dios omnisciente. En Salmos 147, 4 podemos ver cómo es Él. Dice: Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Él todo lo sabe. Mira, en el principio de la creación, Dios pone al ser humano delante de toda esa fauna. Dios lo hace zootecnista, ¿verdad? Zoólogo en todas las cosas, esto ya lo vimos. Y Dios le da la autoridad al hombre de ponerle nombre a cada uno de los animales. Imagínate qué inteligencia tenía el hombre en ese tiempo. Ahora necesitamos utilizar más nuestro cerebro, ¿verdad? Y Él es omnipresente. Salmo 139, 7. Y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Tú estás en todos lados, Señor. Jonás quería huir de su presencia, no conocía al Señor. Y mira que era un profeta. ¿Cómo va a huir de su presencia? Y dice la palabra que él huyó porque no quería obedecer. Y yo creo que la mayoría de aquí sabe la historia de Jonás, ¿verdad? A regañadientes, pero fue. Y dice Salmo 139, el versículo 8: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Él está en todos lados. Él es la Trinidad también. Es la coexistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la unidad de la divinidad. Es la divina naturaleza, la esencia del Padre Celestial. Esta doctrina de la Trinidad, a veces uno dice: bueno, yo soy unitario, yo soy trinitario. Mira, eso no es relevante.
lo que podemos decir que Él es Dios único, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es el poderoso, ¿sí? Él es el único Dios, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la fórmula trinitaria se menciona en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19. A ver, vayan a sus Biblias digitales por lo menos. Tomen nota, yo tengo tarea con los que estamos en el discipulado. Tomen nota. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. Bautizándolos en el nombre del ¿qué? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sellándolos con el Dios Trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que Dios es un Dios trino, pero también es uno. Alguna vez alguien dio un ejemplo porque había un conflicto teológico acerca de que si Dios es único, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o si son tres dioses. No sé si tú has oído de ese ejemplo del huevo, ¿verdad? Pues es que es uno, cáscara, clara y yema, pero es uno. Qué ejemplos, pero las cuestiones teológicas a veces no son tan relevantes. Porque quiero decirte una cosa, que si no conoces a tu Padre Celestial en todo lo que es Él, que es Padre, que es tu esposo, para las mujeres, ¿verdad? Que es tu amado, que es tu mejor amigo, ¿sí? No hay relevancia en los nombres de Dios si no lo conocemos conforme a lo que es Él. Dios tiene varios nombres y es necesario que los estudies. Tenemos el nombre de Elohim, traducido en nuestras versiones a veces por Dios, otras Señor. Viene de la raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino. A veces se combina con otras palabras y lo podemos ver en el Génesis 33, 20. Y dice así: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, Israel erigió ahí un altar y es cuando Él dice: tú eres Elohim, Dios. Y cada uno de los nombres que pronuncia la palabra de Dios son aquellos momentos en que el pueblo de Israel, en algunos patriarcas, algunos hombres de Dios, conocieron al Señor de una forma que en ese momento le dijeron: Señor, tú eres Shalom, tú eres nuestra paz. Amén. Yahweh o Jehová, como muchos les dicen, comienza a decirlo como es correcto. Yahweh representa el nombre propio de Dios, tal como se ha revelado a Israel en los actos poderosos de liberación. Adonai, traducido por lo general en nuestras versiones por el Señor, es también en plural, que da la idea soberana de poder pleno, el todopoderoso, el Señor de señores, el Señor de toda la tierra. Adonai. El Yahvé también significa el gran yo soy. Cuando Moisés se encontró con esa zarza ardiente y Dios le dijo: ve allá con el faraón y saca, rescata a mi pueblo de ese tormento, de esa esclavitud. Moisés dice: bueno, si yo voy ahí, pero ¿a nombre de quién voy? ¿A nombre de quién me presento? Y diles: yo soy. Diles que te manda el yo soy. Y todos sabían que el yo soy era el único, el Padre Celestial, el que fue, el que es y el que siempre será. Y Dios se ha mostrado a mí, no sé si en ti, como ese Yahweh, ¿sí?
Porque sabes qué, a veces, y a mí me ha pasado, yo tuve un tiempo, a veces los pastores no mostramos esto por vergüenza, por pena o porque a veces necesitamos mostrarnos fuertes ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Pero tuve un tiempo en donde por alguna razón no me quería ni levantar, no quería enfrentarme al presente y al futuro. Porque a veces sabes que hay tanta carga, tantas situaciones, tantas cosas que hay que trabajar, que hay que enfrentarse, y uno dice, ¿cómo mira? Hay tantas cosas que tengo que enfrentar en el futuro. Y ahí es donde el Señor se muestra a tu vida. Porque fíjate muy bien lo que dice en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, se ríe del porvenir. ¿Verdad? ¿Cuántos hombres y mujeres dicen, ¿y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura? Y sabes que a veces la lucha no es por el pasado, sino por ¿cómo le voy a hacer? Que me voy a casar, y cómo le voy a hacer para mantener mi familia, y cómo le voy a hacer en el trabajo, y cómo le voy a hacer para esto, y llega un temor en nuestra vida y decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ahí es cuando el Señor se manifiesta a ti, porque el Señor te dice, yo soy Yahvé, sí, el que fue, el que es y el que será siempre para ti. Yo estoy contigo ahora y lo estaré siempre en el futuro. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu porvenir. Yo estoy aquí contigo tomándote de la mano. Yo pienso que cuando estaba ahí el pueblo de Israel frente a ese río Jordán, y que estaba ese río tumultuoso. Sí, si leen un poquito de historia, era un río tumultuoso, un río que corriente. Ajá. En algunas zonas era tranquilo, en las zonas donde el bautismo, pero era un río corriente en ciertas zonas. Y cuando Moisés, por medio de su vara, se abre ese río, ese río Jordán, ese río, podemos ver cómo el Señor, cómo el pueblo de Israel podía ver y decir, ahora sí se viene nuestro porvenir, ¿verdad? Ahora sí se viene porque cruzando aquí ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Cruzando aquí ya no podemos mirar más para atrás. Amén. Así que ese es el Dios de nuestro porvenir, Yahvé, Adonai, el Todopoderoso, el que es, el que siempre será para nosotros. Él es Jehová de los ejércitos, Jehová Sidkenu, usado también 279 veces. Jehová, que Dios es eterno. Yahvé también significa el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el Altísimo, el Omnipotente, el Inmortal, el Todopoderoso. Amén. ¿Quién lo ha conocido así? ¿Quién lo ha conocido como su Shalom cuando tienes enfermedad? Cuando estás en medio de una situación donde necesitas la sanidad de Dios en tu vida, es Rafa. Vamos a ver algunos nombres de Dios. Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Vamos a ver Jueces 6:24. Voy a cambiarlo un poquito a una versión más actual. Si tú tienes la versión Nueva Traducción Viviente, es buena traducción. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Jehová. A ver si Jueces. Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer hasta el día de hoy. Bueno, aquí
el versículo estaba mal, pero también reconocemos al Señor Dios como nuestra paz. ¿Y qué decía el Señor Jehová Nisi? Que es nuestra bandera, nuestra victoria. ¿Alguna vez tú has tenido guerra? ¿Alguna vez tú has tenido situaciones en donde necesitas que Dios se manifieste como ese Dios que es tu victoria? Amén. ¿Quién lo ha conocido? Mira, yo quiero llevarte a un momento en donde yo puedo darte todos los nombres de Dios. Jehová Shalom, aquí está, Jehová nuestra paz. Jehová Raá, Jehová es mi pastor, que normalmente lo encontramos en Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada nos faltará. Jehová Sidkenu, Jehová es nuestra justicia. Jehová Jireh, ¿quién lo ha conocido como Jehová Jireh? El Dios, el que provee. Normalmente, fíjate, en mi vida lo he conocido más como el Dios que provee. ¿Sí? Yo lo he conocido teniendo nada y teniéndolo todo. Yo sé lo que es caminar teniendo nada y teniéndolo todo. Porque Él es mi proveedor. Porque había tiempos en donde en verdad que ni una monedita para ir a la iglesia. Yo me acuerdo que en ese tiempo el camión, en ese tiempo, le cobraba a los estudiantes 3 pesitos, ¿verdad? Aquí ¿cuánto cobran ya? 10 pesos a los estudiantes. 5. Ay, bueno, pues no ha aumentado tanto realmente, ¿eh? Bendito subsidio del gobierno. Pero yo me acuerdo que un día yo decía, tengo 3 pesos para irme de estudiante o de estudiambre, ¿verdad? Y me acuerdo que ese día yo me fui a la iglesia, tomé esos 3 pesos, me fui a la iglesia y dije, bueno, de regreso Dios proveerá. ¿Sí? Y a veces uno dice, ay, pues eres carga. No, créeme que yo no soy así. Sí, yo decía, bueno, Dios proveerá, de regreso me voy caminando 1 hora a mi casa, así era, sí. A veces cuando tenía bicicleta, pero a veces ni bicicleta, la tuve que vender. O sea, te estoy diciendo que yo sé lo que es no tener nada. Y aún así estar sirviendo al Señor. Y aún así tener que ir a la iglesia, no porque tengo que ir, sino porque era un privilegio ir, ¿sí? Jehová Sabaoth, Dios de la guerra. ¿Cuánta guerra tú has tenido en tu vida? Créeme que el Señor quiere manifestarse a tu vida de alguna forma. Pero mira, estos escritos son escritos en donde nosotros podemos ver cómo Dios se ha manifestado al pueblo de Israel a través de los tiempos. Y el pueblo de Israel lo ha nombrado como ese Señor en el cual han tenido ese encuentro. Amén. Dios es santo. Y cuando decimos Dios es santo, Dios pide a su pueblo que también nosotros lo seamos, porque Él es santo, santo, santo. Esto significa estar separado y por encima de todo lo que oímos, del ordinario, sí, de todo lo que es el mundo, es estar separado. Sí, para el Señor. Su santidad se muestra en su justicia, pero también en su fidelidad, de su amor, en la liberación de su pueblo también se muestra. Vamos a irnos a Isaías 41:14. Y hoy en día casi no vemos la Biblia, ¿verdad? Casi no buscamos, Jackie, muy bien, Jackie. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu redentor. Yo soy el santo de Israel. Yo soy el que te redime. Yo soy el que te perdona. Yo soy el Dios que no te juzga, sino que quiero que
que en verdad te arrepientas. El diablo siempre te va a querer señalar para juzgarte, siempre te va a querer señalar para humillarte, pero Dios siempre va a traer una convicción de pecado para que te arrepientas. Está escrito también que Dios dice: sed santos porque yo soy santo, en primera de Pedro 1:16. También podemos ver el amor de Dios que está presente en el Antiguo Testamento, porque a veces nada más nombramos el Nuevo Testamento, ¿sí? Elevado a un nivel universal. Pero si lo vemos en el Nuevo Testamento, en un versículo que todo mundo conoce, Juan 3:16, porque todo el Antiguo Testamento se cumple y se afirma en este versículo cuando dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Todo el Antiguo Testamento me está hablando, va a venir el Mesías. Todo el Antiguo Testamento habla de la creación, de lo que el hombre hizo para desobedecer, pero dice, hay una promesa mesiánica y se cumple, ¿sí? Cuando nos habla en el Nuevo Testamento y cuando Dios nombra, ahora sí se cumplió esta palabra: por cuanto Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que haya una relación, para que se restaure esa relación con el Señor. Dios revela su amor con los hombres. En Tito 3:4 vemos un poquito acerca del amor de Dios. Vamos a irnos a Tito 3:4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor. ¿Qué dio a conocer? Su bondad y amor. Fíjate muy bien, mira, ¿quién tiene Biblia? ¿Quién tiene ahí su Biblia? A ver, tu digital por lo menos. Tú sabes que la Biblia no es algo para demostrar la existencia de Dios. La gente no toma la Biblia para, a ver, existirá Dios, vamos a leer la Biblia. No. La Biblia la tenemos porque simple y sencillamente en la palabra de Dios es irrefutable que Dios existe. Así que la palabra de Dios en ningún momento trata de confirmar su existencia, simplemente lo da por hecho. Por eso es la palabra de Dios. El Señor lo da por hecho. Números 24:13, no sé si ese ya lo vimos. Números 24:13. Y dice así: el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene de ¿qué? Del Todopoderoso, se inclina con los ojos abiertos. Entonces aquí lo nombra también como ¿quién? Como el Altísimo, como el Todopoderoso. Mira, fíjate, el hebreo, el judío, para poder escribir Yahvé en sus escritos, dicen los historiadores que los escribas tenían que lavarse 7 veces las manos antes de escribir su nombre. Inclusive ellos no lo podrían nombrar, a veces nosotros tenemos esas bromas, ¿verdad? Ay, el innombrable, ¿verdad? La innombrable. Pues él era el innombrable. No podías decir su nombre, no podías hablar de Dios en vano. Por eso Yahvé no lo podían hablar, decían el Eterno. Y hasta la fecha el judío dice el Eterno. Y podíamos hablar de él y pueden hablar de él, sí, como Shalom. Él es Shalom, sí, él es el Dios de la paz. Y cuando saludaban al hermano decían Shalom, hay paz entre tú y yo.
¿verdad? Shalom, que el Dios de la paz esté entre nosotros. Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Jehová. ¿Cuántos nombres hay del Señor? Mira, te voy a nombrar un poquito de ellos. Supone que son más de 300, pero te lo voy a resumir en los que más se nombran. Jehová Jireh proveerá, Shama, Jehová está ahí. Yo le he conocido también como Jehová Roí, el Dios que te ve, el Dios que sabe que estás ahí, el Dios que no te ignora, el Dios que sabe que tú existes. Jehová Roí, Jehová Eloneca, Jehová tu Dios, Jehová Elohe, Jehová Dios de Israel. ¿No conocías alguno de estos, verdad? Jehová Kadishkim, Jehová os santifica. Shaddai, Dios suficiente. Olam, Dios eterno. Y algunos de estos nombres también tienen sus variantes. El Dios viviente, el Dios que es celoso también, el Ganá, el Elión, el Altísimo. Así que esta enseñanza es más que nada para que en verdad, yo no sé cuántos años tú tengas en el Evangelio. ¿Quién tiene menos de 10? ¿Más de 10? ¿Más de 15? ¿Más de 20? ¡Ay! ¿Más de 25? ¡Ay, yo les gané! ¿Menos de 5? Menos de 5. ¿Tú cuántos años tienes, David, en el Evangelio? De cuna. No. Sí, oh my God. Pero lo importante de ser cristiano es identificarte en qué momentos de tu vida tú has conocido al Señor y de qué forma tú lo has conocido. ¿Tú sabes que el dolor es oro? ¿Tú sabes que el dolor es oro? Dice la palabra de Dios que nosotros seremos refinados como el oro, pero el oro tiene que ser pasado por el fuego. Y el dolor es oro porque te catapulta a tu siguiente nivel espiritual. Pero ese momento en que tú lo conociste, en medio del dolor, lo conociste de una forma. Hay quienes lo conocieron como el Padre. Amén. ¿Cuándo fue que celebramos el mes, el día Ab? El viernes, ¿verdad? El viernes se conmemoró el mes 5, el 9 del mes 5, es el mes Ab, judío. ¿Sí? Y Ab, sí, del mes hebreo significa Padre. Padre. Sí. Y bueno, ese tiene otra historia, ¿verdad? Ese no es una conmemoración, es un recordatorio a los hijos de Israel de que tomaron una muy mala decisión, de que no querer entrar a la tierra prometida por su herencia, por sus promesas, y decidieron creer a los espías que eran príncipes y decir: no vamos a poseer la tierra, ellos son más que nosotros, son gigantes, no podremos con ellos. Y cometieron el peor error, la peor decisión, y toda esa generación por 40 años falleció hasta que se levantó una nueva generación con un nuevo espíritu, sí, con una nueva forma de pensar, y es cuando pudieron poseer la tierra en el día 15 de también del mes Ab. Así que esa semana es un mes donde los judíos meditan y dicen: es que Él es el Padre, Él es el que lo da todo. ¿El Padre qué hace? Te provee, te cuida, te protege. Hay quienes
Dicen, ¿cómo yo voy a ver a mi Padre Dios y la figura paterna que yo tuve era un hombre amargado, era un hombre borracho, era un hombre que le pecaba a mi madre, era un hombre que no nos proveía, era un hombre que no nos protegía? ¿Cómo tú me vas a decir que yo lo puedo ver como el Padre Celestial que tú me dices? Pero llega un momento en la vida del cristiano en que tenemos un encuentro con el Señor y lo podemos ver como ese Padre Celestial que suple todas nuestras necesidades. Así que hay un momento en el tiempo de todo cristiano, de todo hijo de Dios, que podemos conocer al Señor como nuestro Padre Celestial. ¿Tú cómo lo has conocido? ¿O necesitas más tiempos de sufrimiento? Digo, no más, ya no más, ya no más. Sabes que conocer a Dios es como caminar en las aguas. Sí, caminar en las aguas hasta llegar un momento en que ya no topes más el suelo y decir, ya pisé hondo, ya. Aquí ya no puedo más, si no es que con una intervención divina. Y ahí es cuando conoces al Señor. Qué bueno que conoces los nombres. Qué bueno que quizá eres un erudito de saber los nombres del Señor. Qué bueno que en verdad te la pases estudiando y llenándote de conocimiento. Pero quiero decirte una cosa, que si no lo has conocido, por lo menos en una de sus facetas en tu vida, no le has conocido a Él. ¿Para qué conocer tantos nombres? ¿Para qué conocer tanta palabra de Dios? ¿Para qué comerse toda la Biblia si no le conocemos como el Dios tu proveedor? Yo recuerdo un día que estaba en la universidad, estaba pasando mi 8º semestre de universidad y el próximo semestre me iban a quitar la beca. No es por presumir, pero tenía beca de excelencia, ¿verdad? Me pagaban casi toda la universidad, la escuela. Pero el último semestre te la quitaban y yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Y por mis propios medios yo quería ir a un lugar, fíjate, me acuerdo de esto y esto no lo he contado porque son detalles. Y me acuerdo que yo fui al departamento de becas, casi que iba a hincarme con ellos, a suplicarles que no me la quitaran. Y cuando entro ahí, veo al representante de las becas regañando a unos muchachos que venían de un pueblecillo, como diciéndoles, ya no hay beca para ustedes, no me digan más. Y veía cómo esos muchachitos se estaban humillando delante de ese hombre. Y yo decía, Dios, yo no quiero humillarme, porque tú eres mi Dios, tú no me vas a dejar pasar por esto. Y créeme que yo no me lo hice así y dije, bueno, como dicen por ahí, ¿verdad? Voy a dejar esto aquí y me voy a retirar lentamente, ¿verdad? No dejé nada. ¿Y saben lo que hice? Me fui a mi habitación, me postré totalmente y yo le dije, Señor, y yo clamé al Señor, Padre, tú eres mi Padre, tú no vas a permitir que yo no termine la universidad. Yo necesito un milagro de provisión, porque tú eres mi Padre, porque tú eres el Dios que me lo da todo. Y yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, te doy mis cargas, porque tú eres el Dios que me provee en todas las cosas. Solamente tú lo puedes hacer. Y ya me acuerdo que pasaron los días y llega mi papá. Llega mi papá y yo tuve un sueño en ese tiempo, no te lo voy a contar porque si no me voy a extender más, ya para terminar este tiempo. Y yo me acuerdo que llega mi papá y me dice, ay, ¿a qué no sabes qué, hija? Y ya venía bien feliz, ¿verdad? A contarle a toda la familia. Por primera vez me aceptaron todos mis proyectos y me dieron un bono. Y ese bono era exacto a la mensualidad que tenía que dar él extra en la universidad.
Y yo le dije, papá, ya Dios te dio a ti para pagarme la universidad. Y yo le dije, ¿ves cómo Dios provee? Eso no lo hizo Dios. Yo sé que te esforzaste, papá, pero eso fue Dios. Eso fue Dios que nos está proveyendo. Y en muchas situaciones te puedo contar cómo Dios se ha manifestado en mi vida también como un Dios de provisión, de sanidad, de paz en medio de una frustración tremenda. ¿A quién le ha dado aquí ataques de pánico? Mira, yo antes cuando escuchaba a esas personas que decían, ay, tuve un ataque de pánico, yo decía, nada más quieren llamar la atención, ¿verdad? Yo creo que si a ti nunca te ha dado un ataque de pánico, no sabes qué es eso, pero es una frustración, algo en donde tú no sabes qué hacer, donde no tienes el control de la situación que estás viviendo. Y comienza a darte una ansiedad tan alta que tu corazón empieza a palpitarte muy fuerte, comienzas a tener una taquicardia. Y esa taquicardia comienzas a tener un periodo de ansiedad en donde tú dices, me voy a morir, me va a dar un paro cardíaco, no sé qué voy a hacer, esta situación tan frustrante donde yo no tengo el control. ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué va a pasar con esta situación? Yo no puedo hacer nada. Ataques de pánico. Pero ahí es donde el Señor se manifiesta como tu Dios Shalom, el Dios de paz. Él es tu paz. Y yo me acuerdo que cuando tuve he tenido 2 solamente en mi vida, gracias a Dios. Cuando tuve ese ataque de pánico, simplemente me salí de la casa y empecé a respirar. Y empecé a decirle, Señor, tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Y empecé a respirar hondo y soltar, ¿verdad? Y encontrarme con la naturaleza y todo y decirle, Señor, tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Amén. Así que cuando tengas alguna situación en tu vida, si estás en medio de una guerra, declara, Él es mi bandera, Él es Jehová Nisi, mi bandera, Él es Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahora bien, esta serie se llama Identidad, porque tú encuentras tu identidad en el carácter de Dios. Tú encuentras tu identidad, lo que tú eres, en el carácter del Padre Celestial, porque Él dijo, haremos ahora al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Que Él pueda conectarse con el Dios Todopoderoso, que Él pueda saber que yo soy su paz, yo estoy conectado a Él, mi espíritu está conectado a Él. Y todo lo que Él necesite, yo se lo voy a poder proveer. Por eso dice la palabra que alejados de Él no somos nada. Alejados de Él nosotros morimos. Nosotros somos unos injertos. Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Él es la vid, nosotros los pámpanos. Pero si tú separas, si ese pámpano, esa rama de la vid, de la fuente de vida, te secas. Por eso en Él tú lo tienes todo. ¿Tienes ansiedad? Consulta al Señor. ¿Tienes alguna necesidad? Ve con tu Padre Celestial, que es tu proveedor. ¿Cuál es tu necesidad en este tiempo? Quiero decirte que el Señor es tu todo, en todas las cosas. Tú lo tienes todo con Él. Amén.